Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia del Señor estén siempre con ustedes. Hoy es viernes 7 de septiembre. Primera lectura. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Santo Evangelio. San Lucas capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos, los escribas, le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta el nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos, hermanas y hermanos, dando gracias a Dios por estas palabras benditas, que ellas guíen nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra vida, para que a través de ellas seamos transformados y podamos ayudar a la transformación de los demás. La primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios en este capítulo 4 nos habla de varias cosas. Lo primero que quiero explicar es los misterios de Dios. En uno de los comentarios, una persona decía estos días que no le gustaba cuando uno hablaba de misterio con relación a la Sagrada Eucaristía, pues la palabra misterio es utilizada por la Iglesia Católica mucho. Por ejemplo, aquí la escuchamos en esta palabra,
pero también cuando hablamos de los misterios del Santo Rosario, y así en los que se manifiesta esa presencia de Dios por la vida de Cristo. De ese modo, la palabra misterio se la puedo explicar. Tiene como 4 sentidos en los que se utiliza esta palabra. Nosotros la utilizamos en un solo sentido. Los 4 sentidos son, primero, la palabra misterio está muy extendida con relación al terror. Entonces dice la gente, películas de misterio son películas de terror. Ese sentido no va con nosotros. Otro sentido, tal persona tiene unos misterios, es decir, personas como que tienen unos trances, unas cosas extrañas vinculadas a prácticas como de magia y cosas de esas. Este sentido de esos misterios tampoco es el sentido que nosotros utilizamos. Hay otro sentido que es, fulano anda con un misterio, como algo que una persona tiene entre manos que no quiere que lo sepan. No es nada ni malo ni bueno, sino que es como un secreto que esa persona quiere guardar. Tampoco es el sentido que le damos a la palabra misterio. Hay un cuarto sentido que es el sentido profundo que queremos explicar, que es el sentido en el cual está aquí explicitado la palabra misterio de Dios. El término misterio lo referimos a una realidad en la cual cada vez que nosotros vamos conociendo más, nos damos cuenta de lo grande, de lo extraordinaria, de lo profunda y de lo poco posible de conocer de esa realidad. Es como imaginarnos que nosotros, el ejemplo es para que nosotros nos entendamos. Una persona viaja por el universo y entonces desde aquí de la Tierra vemos que el universo va desde aquí hasta acá. Pero conforme esa persona avanza mucho más, se da cuenta de que ese universo es mucho más magnificente, mucho más grande, mucho más extraordinario, que las estrellas que veía pequeñitas son inmensas y todas esas cosas. Así es un poco como podríamos, con la lejanía del ejemplo, mostrar los misterios de Dios. Por eso, hermanas y hermanos, en este sentido, nosotros utilizamos la palabra misterios de Dios. Y nos va a decir el apóstol entonces que los demás nos consideren a nosotros en 2 sentidos. 1, servidores de Cristo, y 2, administradores y servidores. Servidores de Dios para Dios y administradores de ese misterio de amor que Él ha querido entregar a la humanidad. Hermanas y hermanos, y aquí Pablo también nos habla de algo. Él habla de su inocencia, pero dice, yo no proclamo mi inocencia, porque no soy yo quien puede juzgarme, es Cristo el que me puede juzgar. Hay 2 tipos de juicio, un juicio humano y el juicio del Señor. El juicio del Señor es un juicio completo. El juicio del Señor es un juicio justo. Incluso más allá, es un juicio misericordioso para con nosotros. Y gracias a Dios que es así. ¿Por qué el apóstol nos va a insistir, como también nos insistió Cristo en el capítulo 7 de San Mateo, de no juzgar? Porque es que el juicio nuestro es un juicio que le faltan partes. Los juicios tienen básicamente 4 o 5 elementos. Uno es la acusación, junto con la presentación de pruebas. Segundo, una defensa. Tercero, una deliberación. Y cuarto, una sentencia. Pero nosotros pasamos del juicio y la acusación a la sentencia. No permitimos en la otra persona ni la defensa ni la deliberación de alguien, unos jueces, unos testigos que sean justos. Por eso es que no debemos juzgar, porque muchas veces nos vamos a equivocar y no damos la oportunidad para que la otra persona muestre la verdad, muestre la realidad. Y en ese sentido gastamos muchas energías, gastamos muchas fuerzas en nuestra vida. Si cada vez más comprendiéramos lo necesario que es que nosotros, antes de juzgar a alguien, lo pusiéramos en la mano del Señor, pusiéramos en oración a esa persona. Sí, que no podemos tampoco irnos al otro extremo. Necesitamos hombres y mujeres fieles, que demos delante de Dios y delante también de su iglesia y de su comunidad un testimonio. Yo, porque sea pues ministro, no puedo
qué sé yo, dar un mal testimonio. Yo porque tenga una responsabilidad, no es que soy jefe de mi propia compañía. Yo soy un servidor de Cristo, una servidora de Cristo. Y por eso, hermanas y hermanos, si queremos atraer personas al reino de Dios, a la iglesia que Cristo nos ha encomendado, necesitamos estas dos características. Uno, fidelidad a Cristo, saber que somos servidores de Él. Y segundo, ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores y verdaderos servidores, necesitamos seguir preparándonos cada día, que nunca desmayemos en ese alimentarnos de su palabra, de su bendición, de su gracia, pero sobre todo también de su instrucción. Necesitamos instruirnos cada día, prestar atención, estar atentos, saber y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir con esta situación? ¿Qué quieres que yo haga para poder ser fiel a tu palabra y a tu vida? Y el Salmo responsorial nos invitaba a algo. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien. Qué hermoso, hermanas y hermanos, que pongamos nuestra esperanza no en nada humano, no en mis fortalezas, no en mis capacidades, sino en Dios, en Cristo. Ahora a mí sí me toca algo, y es practicar el bien. Tan importante. No nos cansaremos de llamar a que practiquemos el bien. Y vivirás tranquilo en esta tierra. Qué hermoso poder vivir tranquilo en un mundo con tanta intranquilidad, en un mundo con tanta violencia, en un mundo que ha buscado su alegría no en el Señor, sino en otras cosas, en otros deseos, en otras realidades que no pueden dar esa alegría, que no pueden dar esa vida. Pon tu vida en las manos del Señor, nos va a decir este salmo tan hermoso, porque el Señor hará que tu virtud y tus derechos brillen como la luz del mediodía. Qué hermosas estas palabras que nos dirige el salmista en este día de hoy, para que nosotros las reflexionemos, para que busquemos en ella, para que nos dejemos llenar de esa palabra hermosa y bendita, de esa palabra fuerte, sagrada. Y nos va a invitar también el Salmo: apártate del mal, hermano. Apártate de las cosas que te van a incitar a cometer el mal. Apártate de todo aquello que te hace daño, para que tengas una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo. Qué hermoso que el Señor pueda entonces agradarle nuestra vida, nuestras acciones. Qué hermoso que nosotros podamos presentarnos delante de Él limpios. Qué hermoso que nosotros podamos presentarnos delante de Él arrepentidos de nuestras faltas y de nuestros pecados. Qué hermoso que nosotros podamos sentir esa palabra de Dios escuchada, vivida, sembrada en nosotros y que va dando frutos. Vayamos tratando cada día de alimentar en los demás esta realidad. La salvación del justo es el Señor, y en la tribulación Él es nuestro amparo. En la tribulación que tenemos cada día, porque vamos a tener tribulaciones, hermanas y hermanos, por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas inesperados, por situaciones que vienen a nuestra vida, por tantas realidades que nosotros no podemos controlar. Pero el Señor nos invita a confiar en Él, a poner en Él nuestra tribulación, a sentir que Él nos ampara, que Él es quien puede darnos el cobijo, la protección, que Él es quien puede llenarnos, que Él es quien puede de verdad respondernos. Y nosotros, siendo cada vez más fieles a Él, poder escuchar esa palabra. Ayúdale, hermano, practica el bien, apártate del mal, pon en el Señor tus tribulaciones. Esas palabras podemos recitarlas cada día: apártate del mal, practica el bien, pon en el Señor tus tribulaciones, practica la justicia, ama así como el Señor te amó. Y no juzgues, hermano, hermana, no juzguemos, porque el juicio, cuando lo dirigimos hacia los demás, se dirige precisamente hacia ti y hacia mí. Ser justos es ser sobre todo
no juzgar, sino ver mi propia viga, nos dice el Señor, tu propio mal, tu propio defecto, antes de mirar el del otro. Y en el Santo Evangelio, hermanas y hermanos, vemos una como protesta que le dirigen al Señor los escribas y los fariseos. En tiempos de Jesús había tres tipos de ayuno. Un ayuno que era pues con fechas específicas. Se practicaba, por ejemplo, el día del perdón, se practicaba en varias fechas en el año y lo tenía que hacer todo el mundo. Era para recibir ese perdón de parte de Dios, para cumplir con estas normas, para cumplir con la religión, con la fe que ellos tenían. Este mandamiento, este ayuno, lo practicaban también Jesús y los seguidores de Jesús. Había un segundo ayuno y era el que decretaba el Sanedrín cuando había situaciones especiales, una calamidad, un terremoto, una enfermedad, un asedio de enemigos, cualquier cosa que hubiese. Entonces el Sanedrín se reunía y decretaba un ayuno, decretaba una penitencia para el pueblo. También este tipo de ayuno, si sucedió, lo más probable es que los discípulos del Señor también lo cumplían. Había un tercer ayuno, y a este ayuno que se refiere aquí la palabra del Señor. Era un ayuno de penitencia que practicaban espontáneamente, se practicaba todo aquel que quería, no era obligatorio. Y lo practicaban los fariseos, y lo practicaban a veces 2 veces a la semana, con la finalidad de adelantar, de hacer que llegase pronto la venida del Mesías. Y entonces estos discípulos, guiados por Jesús, no practicaban ese ayuno, pues ellos realmente ya sentían que Jesús, sabían que Jesús era ese Mesías. Ya entonces no era necesidad de practicar este ayuno. Aquellos otros sí le decían, ¿por qué que tus discípulos no practican este ayuno? El Señor entonces les va a decir esa palabra, que cuando los invitados están con el novio, no pueden estar tristes, sino que tienen que estar celebrando con ese novio. Es esta forma como Jesús le quería hacer entender a ellos que era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era aquel a quien ellos estaban tratando de hacer que llegara, pero ellos no se dieron cuenta. Y aquí también el Señor nos va a poner una imagen, la imagen de los odres, los contenedores y el contenido. Tan importante en nuestra vida, hermanas y hermanos. Si nosotros somos eso que contenemos, esa realidad de Dios, debemos procurar estar a la altura de aquel vino que cae sobre nosotros. Así, si el cuerpo de Cristo va a caer sobre ti, va a entrar a ti, tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar limpio, tú tienes que estar en condiciones, porque si no, ese cuerpo de Cristo se derrama en tu vida, rompe realmente lo que es el odre que lo contiene. Y por eso, hermanas y hermanos, sin juzgar, nosotros nos damos cuenta de que cuántas veces somos servidores del Señor que no le servimos a Él. Somos testigos de Cristo que no lo testificamos a Él. Y a veces comulgamos indignamente. Y a veces comulgamos sin saber realmente lo que estamos haciendo. Y a veces nos comprometemos con el Señor sin saber realmente el compromiso que tenemos que asumir delante de esa fe, delante de ese reino de Dios, delante de ese Cristo, delante de esa iglesia, por el amor que Dios nos tiene. Por eso, ese amor de Dios necesita no ser depositado en cualquier lugar, en cualquier odre, en cualquier vasija. Tú y yo somos esas vasijas para Cristo. Que seamos cada vez más vasijas dignas de Él, odres nuevos para ese vino que es sangre de Cristo, que es cuerpo de Cristo. Demos gracias al Señor en este día para que esa palabra de Dios llene nuestra vida de sentido, para que esta luz que Cristo nos vino a traer en este día sea reflejada por ti y por mí. Oremos, hermanas y hermanos, a todas las personas que van a escuchar este mensaje en este día y que lo escuchan cada día. Dales alegría, Señor, a sus corazones. Dale
dale consuelo, dale fortaleza, dale gracia, dale bendición, Señor, en este día. Santifícalo cada vez más para que sean testigos de ese amor, para que seamos testigos de ese Cristo que vino a liberarnos y a salvarnos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre misericordioso, porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Bendícenos, Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas en esta tierra. Mira, Señor, todas aquellas personas que piden nuestra oración, aquellos que están sin consuelo, aquellos que se le ha muerto un familiar, aquellos que han tenido una desgracia cercana a su familia, como nos decía una de las personas, aquellos que tienen sentimientos encontrados en su vida, aquellos que se sienten muy tristes, aquellas madres que ven que sus hijos están envueltos en la droga, aquellos hijos que no encuentran consuelo, aquellos niños que se sienten desamparados. Señor Jesús, ven a darnos luz, paz y alegría. Te pido, Señor, por esos países también que están atravesando este momento tan duro, tan desolador, tan triste, Señor, con esos líderes que no responden a tu palabra, Señor, que no responden a tu llamado, sino que se están dejando llevar por su prepotencia, por su incapacidad para dirigir los destinos de los pueblos. Ven, Señor, a liberar, ven a sanar, ven a salvarnos, Jesús. Gracias porque tu presencia santa y bendita nos acompaña en este día. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, bendice a cada uno de tus hijos e hijas. Ayúdanos y acompáñanos, Señor. Amén. Una bendición pido para ti, una bendición que te hará vivir, una bendición que en ti crecerá, una bendición, eso y mucho más. Una bendición, eso y mucho más. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama y entre sus brazos Él te sostendrá. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama y entre sus brazos Él te sostendrá. Una semilla de amor pido para ti, una semilla de fe que te hará vivir, una semilla de amor que en ti crecerá. Y así cuando el tiempo pase, mientras más el tiempo pase, más grande será. Y así cuando el tiempo pase, mientras más el tiempo pase, más grande será. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama y entre sus brazos Él te sostendrá. Jesús te ama, Jesús te ama.